Fernando Cayayén, para hoy día recalcar algo que es de conocimiento, pero que he notado que trata de confundirse un poco a la opinión pública. Sin duda, amén del enorme malestar, dolor que estamos viviendo por el coronavirus. Pero no podemos dejar de seguir existiendo en el marco del derecho y de lo que puede venir en nuestro país. Vienen las elecciones presidenciales, pero también se ha puesto en juego el hecho que ya no tenemos vicepresidente. El Congreso ha aceptado la renuncia de la vicepresidenta de la República y entonces han surgido preguntas, a pesar de que nadie puede viajar, nadie debe salir, pero lo que fuera, han surgido preguntas aquellas como que ¿qué pasa si el presidente se ausenta? O si al presidente le pasa algo, ¿quién va a asumir la presidencia en ese momento? Por ahí han dicho, supongo que estas son voces, pues, en algunos casos, que no tienen tiempo para revisar la Constitución. Pero en principio, quiero aclarar dos cosas. Que en nuestro país, en nuestra Constitución política, no existe el término ni el cargo de primer ministro. Por favor, yo entiendo que se ha modulado lo que llaman una mutación constitucional. La mutación, la malformación, la costumbre, quizás la aspiración de alguien que quería ser primer ministro en el país bajo un régimen parlamentario. Y el presidente del Consejo de Ministros no tiene nada que ver en el caso de nuestro país con el rango que tiene un primer ministro en el sistema parlamentario. El primer ministro es jefe de gobierno en el sistema parlamentario, en el nuestro no. Y como se ha dicho, y me han estado consultando honrosamente, me honra sinceramente, se ha manifestado que por ahí se ha expresado y que podría calar en los jóvenes, en la opinión pública, que de no estar el presidente de la República en ejercicio, tendría que asumir el presidente del Consejo de Ministros. Quiero señalar primero que el presidente es el vocero oficial del gobierno después del presidente, pero no en ningún momento ha sido elegido, ni es un cargo que pudiera de repente ser cambiado en cualquier momento como para asumir la presidencia. Eso hay que descartarlo. Y se ha dicho que eso es porque en la Constitución no está legislado, no está encuadrado, no se materializa el hecho de este problema de la ausencia presidencial. Bueno, primero quiero decirles, porque estamos en materia constitucional, que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional precisa que el presidente o presidenta de este extraordinario organismo constitucional autónomo, la máxima instancia constitucional de la República, el supremo intérprete, representa al tribunal, por donde vaya del mundo, y en el Perú representa todo el tribunal, como el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Lo que quiere decir, o el presidente del Congreso, el presidente de la República representa a la nación. Quiere decir que entonces hay una enorme diferencia de rango y de responsabilidad. Lo que digan estas dignidades se entiende que representa a todos los que están, salvo que hagan expresar su discrepancia. Y señalo esto también porque no es verdad que no está señalado en la Constitución en el caso de ausencia presidencial. El artículo 115 de nuestra Constitución política, mis queridos amigos y amigas, señala textualmente que en caso de que el presidente tenga una ausencia temporal, es reemplazado o asume la presidencia el vicepresidente, el primer vicepresidente de la República, o en su caso el segundo vicepresidente. Y señala en el párrafo final que inclusive en caso de viaje del presidente sucede eso. Pero no hay vicepresidentes. Y en este caso señala textualmente de que asume el presidente del Congreso de la República. Ahora, aquí hay que tener una cuestión muy clara y que ya tenemos un antecedente cercanísimo, el caso del presidente Paniagua. Entonces, ¿qué sucede en un caso provisional o digamos de poco tiempo? El presidente del Congreso asume y para eso se generó la ley 27.375, que precisa que el presidente del Congreso, en caso que su encargo a asumir la presidencia sea por corto tiempo, inmediatamente retorna, no pierde ni su escaño parlamentario, ni pierde el cargo de presidente del Congreso si está dentro del plazo
del periodo que le compite o que le compete representar. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos amigos? Que está todo preciso. Cuando el cargo de presidente de la República, en el caso de que asume el presidente del Congreso, está cercano a un proceso electoral, en ese caso ya no deja la presidencia y convoca las elecciones generales para presidentes y Congreso. En caso, reitero, de que haya distancia, solamente se convoca elecciones presidenciales y el presidente del Congreso retorna al Parlamento con su escaño y si está en el lapso todavía, asume la función que tenía de presidente del Congreso. En conclusión, es demasiado claro, no hay que tener preocupación y ni hay posibilidades de que pueda realizarse de otra manera. Si cometiese un error el Ejecutivo por decreto supremo de encargar la presidencia, un grupo de congresistas, los que señala la ley, podrían presentar una acción de inconstitucionalidad y obviamente esto iría al tribunal. Por eso es bueno no adelantar, no cambiar, sino ceñirse a lo que dice la Constitución y a las responsabilidades que el país le encarga a cada uno en su momento. Muchas gracias y hasta pronto.